El vacío en medio de la abundancia. María observaba a su pareja dormir junto a ella. Diego había pasado todo el día organizándole una fiesta sorpresa de cumpleaños. Había invitado a sus amigos más cercanos. Había cocinado su platillo favorito y le había regalado ese libro que ella mencionó una sola vez, meses atrás. Sus ojos se habían iluminado cuando ella entró por la puerta. La había abrazado con esa mezcla de ternura y entusiasmo que caracterizaba cada uno de sus gestos. Sus amigos habían brindado por ella, compartiendo anécdotas y palabras cariñosas. Había sido, objetivamente, una noche perfecta. Sin embargo, mientras lo veía respirar pausadamente en la penumbra del dormitorio, María sentía ese vacío familiar en el pecho, la sensación de estar fundamentalmente sola, de que todo ese amor era de alguna manera superficial, performativo, de que si Diego realmente la conociera en sus rincones más oscuros, no estaría ahí. Era como tener hambre en medio de un banquete, como sentir sed mientras el agua corre frente a ti sin poder realmente beberla. Se levantó con cuidado para no despertarlo y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba con sus luces nocturnas, millones de ventanas iluminadas donde presumiblemente otras personas dormían, amaban, vivían. ¿Cuántas de ellas, se preguntó, compartían esta experiencia paradójica? ¿Cuántas personas en este preciso momento estaban rodeadas de afecto genuino y sin embargo experimentaban esta sed emocional insaciable, como si el agua del amor nunca pudiera llegar verdaderamente a la fuente de su sed? Esta no era la primera vez que María experimentaba esta disonancia. De hecho, era el patrón central de su vida emocional. En la secundaria, cuando su mejor amiga le había organizado una despedida especial antes de que su familia se mudara de ciudad, María había sonreído y abrazado a todos, pero por dentro sentía que nadie realmente entendía lo que ella estaba sintiendo. En la universidad, cuando su grupo de amigas la llamaban el alma del grupo y constantemente buscaban su compañía, ella secretamente creía que solo les gustaba una versión editada de sí misma. Y ahora, con Diego, un hombre que la trataba con paciencia, atención y afecto consistente, seguía sintiendo que había una pared invisible entre su corazón y el amor que él le ofrecía. Lo que María no sabía era que su experiencia era compartida por innumerables personas en todo el mundo y que detrás de este fenómeno psicológico se escondía una compleja red de causas entrelazadas, heridas tempranas de apego, estructuras cognitivas defensivas, patrones neuronales profundamente arraigados y narrativas internas que se habían solidificado durante décadas. Esta es la historia de por qué algunas personas nunca se sienten realmente amadas, incluso cuando el amor está abundantemente presente en sus vidas. Capítulo 1. Los cimientos invisibles del amor propio. La arquitectura temprana del afecto. Para entender por qué María y millones como ella experimentan este vacío, debemos viajar en el tiempo hasta sus primeros años de vida, cuando se estaban construyendo los cimientos invisibles de su capacidad para recibir amor. María nació en una familia de clase media en una ciudad de provincia. Su padre, Javier, era contador en una empresa local. Su madre, Patricia, maestra de primaria. Desde fuera, era una familia funcional, incluso amorosa.
No había abuso evidente, no había gritos constantes ni violencia. Pero en la arquitectura emocional de esa casa había grietas sutiles que ningún observador externo hubiera podido detectar. Patricia había crecido en un hogar donde las emociones se consideraban debilidades. Su propia madre le había enseñado que los problemas se resuelven con trabajo, no con lágrimas. Y ella había interiorizado ese mensaje profundamente. Cuando María lloraba de bebé, Patricia la alimentaba, la cambiaba, verificaba que no estuviera enferma. Pero había una rigidez mecánica en sus movimientos, una distancia emocional en su mirada. No cantaba canciones de cuna, no arrullaba con ternura, no reflejaba las emociones de su hija con empatía. Cumplía con sus deberes maternales de manera eficiente pero emocionalmente desconectada. Javier, por su parte, era un hombre bondadoso pero ausente. Trabajaba largas horas y cuando llegaba a casa estaba mentalmente exhausto. Jugaba ocasionalmente con María, pero de manera distraída, siempre con parte de su atención en otra cosa. Las noticias, sus preocupaciones laborales, el siguiente pendiente en su lista mental interminable. Desde la perspectiva de la teoría del apego desarrollada por el psiquiatra John Bowlby y la psicóloga Mary Ainsworth, estos primeros años son cruciales. Un bebé no solo necesita que satisfagan sus necesidades físicas, necesita algo mucho más profundo y complejo. Necesita que sus estados emocionales sean percibidos, reflejados y respondidos de manera consistente y empática. Necesita mirar a los ojos de su cuidador y ver que su alegría provoca alegría, que su angustia provoca consuelo, que su existencia misma es motivo de deleite. Cuando esto sucede de manera consistente, el niño desarrolla lo que llamamos un apego seguro, una confianza fundamental en que el mundo es un lugar donde sus necesidades serán atendidas, donde su existencia es valiosa, donde el amor es confiable y accesible. Este niño desarrolla lo que el psicoanalista Donald Winnicott llamaba un verdadero self, un sentido auténtico de quién es, sin necesidad de distorsionar su personalidad para mantener la conexión con sus cuidadores. Pero cuando un niño experimenta lo que Patricia y Javier ofrecían, algo diferente se construye en su psique. María recibía cuidado físico adecuado, pero experimentaba lo que los psicólogos llaman negligencia emocional. Sus estados afectivos no eran verdaderamente vistos, reflejados ni respondidos. Cuando María lloraba, nadie parecía preguntarse genuinamente qué estaba sintiendo. Cuando sonreía, nadie compartía plenamente su alegría. Cuando extendía sus bracitos buscando consuelo, los brazos que la recibían estaban tensos, apresurados, funcionalmente presentes pero emocionalmente ausentes. El espejo roto. Cuando el reflejo no llega. Hay un experimento clásico en psicología del desarrollo llamado el paradigma del rostro inmóvil, que ilustra dramáticamente lo que María experimentó de forma crónica. En este experimento, se pide a una madre que interactúe normalmente con su bebé, creando ese baile sincronizado de sonrisas, sonidos y miradas que caracteriza la interacción saludable madre-hijo. El bebé se muestra feliz, comprometido, conectado. Luego se le pide a la madre que adopte una expresión neutral, sin emoción,
que deje de responder a las señales del bebé. La transformación en el niño es dramática y perturbadora. El bebé inicialmente intenta con más intensidad capturar la atención de la madre. Sonríe más ampliamente, hace más sonidos, mueve sus brazos. Cuando esto no funciona, el bebé comienza a mostrar signos de angustia. Aparta la mirada, su cuerpo se tensa, eventualmente puede comenzar a llorar. En solo 2 o 3 minutos de no respuesta, el bebé experimenta un estrés profundo. Ahora imagina que esto no es un experimento de 2 minutos, sino el clima emocional predominante de tu infancia. Imagina que tus cuidadores están crónicamente con el rostro inmóvil, emocionalmente hablando. Presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Esto es lo que María experimentó, no como un evento traumático único y dramático, sino como el agua en la que nadaba todos los días. El resultado de esta experiencia temprana es que María desarrolló lo que los psicólogos llaman un apego inseguro ansioso evitativo. En términos simples, su sistema nervioso aprendió una lección fundamental y devastadora. Mis necesidades emocionales no serán satisfechas de manera consistente. Mi verdadero yo no es suficientemente valioso para capturar la atención amorosa de otros. Debo adaptarme, modificarme, hacerme más pequeña o más grande, más silenciosa o más performativa, para tener alguna oportunidad de conexión. Kraka Pata. La formación del modelo interno de trabajo. A partir de estas experiencias tempranas repetidas, María construyó lo que Bowlby llamaba modelos internos de trabajo. Mapas mentales inconscientes sobre cómo funcionan las relaciones, qué se puede esperar de los demás y, crucialmente, qué tan digna es ella de amor. Su modelo interno le susurraba constantemente: el amor es condicional y frágil. Las personas que dicen amarte en realidad aman una versión editada de ti. Si mostraras tu verdadero yo, con todas tus necesidades, miedos y vulnerabilidades, se irían. Nadie puede realmente quedarse con tu verdad completa. Este modelo se volvió el lente a través del cual María interpretaría todas sus relaciones futuras. No era una creencia consciente que ella podía examinar y cuestionar. Era más fundamental que eso. Era la estructura misma a través de la cual percibía la realidad relacional. Era como tener lentes de contacto que tiñen todo de azul. Eventualmente olvidas que los llevas puestos y simplemente asumes que el mundo es azul. Capítulo 2. La construcción de las murallas defensivas. La paradoja de la autoprotección. Conforme María creció, su psique desarrolló elaborados mecanismos de defensa para protegerse del dolor de la desconexión emocional. Pero estas defensas, aunque cumplían una función protectora importante, eventualmente se convertirían en las mismas barreras que le impedirían recibir el amor que tanto ansiaba. Cuando María tenía 8 años, su abuela materna murió. Patricia, fiel a su crianza emocional, lloró brevemente en privado, pero mantuvo una compostura estoica frente a su hija. La abuela está en un lugar mejor, le dijo con voz firme. Tenemos que ser fuertes. María, sin embargo, estaba devastada. Su abuela había sido la única persona en su vida que parecía verla realmente, que se detenía para escuchar sus largas historias sin interrumpirla, que la miraba con ese brillo especial en los ojos que la hacía sentir que su existencia era algo maravilloso.
Ahora esa persona se había ido. María comenzó a tener pesadillas. Se despertaba llorando en medio de la noche. Pero cuando buscaba consuelo en sus padres, recibía respuestas que, aunque bien intencionadas, eran emocionalmente inadecuadas. «Ya pasó», le decía su padre. «Tienes que dormir, mañana hay escuela». Su madre le daba un vaso de agua y le acariciaba la cabeza mecánicamente. «No hay nada que temer en tus sueños», le decía. «Son solo sueños». Nadie le preguntaba qué había en esas pesadillas. Nadie se sentaba con ella en su dolor y le decía: «Sé que extrañas mucho a tu abuela. Es normal sentirse así de triste. Estoy aquí contigo». Nadie validaba la realidad y legitimidad de su sufrimiento. Después de algunas semanas de buscar consuelo y recibir estas respuestas que minimizaban su dolor, María tomó una decisión inconsciente pero profundamente significativa. Decidió dejar de pedir. Las pesadillas continuaron por meses, pero ella dejó de despertar a sus padres. Aprendió a llorar en silencio en su almohada, a tranquilizarse a sí misma, a comprimir sus emociones hasta que fueran lo suficientemente pequeñas para caber en el espacio que sus padres parecían tener disponible para ella. Esta es la paradoja cruel del trauma emocional temprano. El niño aprende a suprimir precisamente aquello que necesita expresar para sanar. María estaba desarrollando lo que los psicólogos llaman autoabandono, la tendencia a ignorar, minimizar o rechazar sus propias necesidades emocionales, replicando internamente el abandono que experimentaba externamente. Cráter, el falso self y la actuación perpetua. Conforme avanzaba en la primaria y secundaria, María se volvió experta en algo que ni siquiera sabía que estaba haciendo: construir y mantener lo que Winnicott llamaba un falso self o yo falso. El falso self es una máscara elaborada que presentamos al mundo, diseñada para obtener aprobación, evitar rechazo y mantener alguna forma de conexión con los demás, incluso si esa conexión es superficial. Para María, esto significaba convertirse en la niña complaciente, la estudiante ejemplar, la amiga servicial, la hija que no causaba problemas. En la secundaria, María era conocida como alguien excepcionalmente madura para su edad. Sus maestros la adoraban. «María es tan responsable», decían. «Ojalá todos los estudiantes fueran como ella». Sus compañeros la buscaban para contarle sus problemas porque ella era una oyente paciente y ofrecía buenos consejos. Se convirtió en la confidente de su grupo, la persona a la que todos recurrían en tiempos difíciles. Pero internamente, María vivía una doble vida agotadora. Cuando sus amigas compartían sus problemas, ella sonreía, escuchaba, aconsejaba, pero nunca compartía los suyos. Cuando estaba pasando por su primer desengaño amoroso, consolaba a una amiga que estaba atravesando lo mismo, sin mencionar su propio dolor. Cuando obtenía logros académicos significativos, los minimizaba y dirigía la conversación hacia los logros de otros. Esta actuación perpetua tenía un costo psicológico enorme. María sentía que nadie realmente la conocía porque nadie conocía al yo verdadero que escondía detrás de la máscara. Pero la trampa era que ella misma había creado esta situación. Cuando ocasionalmente alguien intentaba profundizar, preguntándole: «¿Y tú cómo estás realmente?», María se sentía incómoda, expuesta, vulnerable.
Rápidamente desviaba la conversación o daba una respuesta superficial y optimista. Lo que María no entendía era que esta dinámica no era simplemente un mal hábito que podía cambiar con fuerza de voluntad. Era una estructura defensiva profundamente arraigada en su psique, construida neurona por neurona durante años de experiencia relacional. Su sistema nervioso había aprendido a asociar la vulnerabilidad auténtica con el abandono y el rechazo. Mostrar su verdadero yo activaba literalmente sus sistemas de alarma internos, generando ansiedad, vergüenza y pánico. La defensa narcisista. No necesito a nadie. En la universidad, María desarrolló otra defensa complementaria que los psicólogos llaman contraadaptación narcisista o defensa omnipotente. Básicamente, una parte de ella comenzó a creer y proyectar: soy completamente autosuficiente, no necesito realmente a nadie, puedo manejar todo sola. Elegía estudiar psicología, irónicamente, no porque conscientemente quisiera entender sus propias heridas, sino porque se sentía atraída a ayudar a otros. Se sumergió en sus estudios con intensidad. Mantenía sus calificaciones impecables. Participaba en proyectos de investigación. Hacía voluntariado en clínicas comunitarias. Era, nuevamente, la estudiante estrella. Cuando sus compañeros de clase luchaban con el estrés de los exámenes o las complejidades de las relaciones, María parecía navegar todo con una calma envidiable. No sé cómo lo haces, le decían. Siempre tienes todo bajo control. Lo que nadie veía era que María estaba sistemáticamente cortando cualquier situación que la hiciera sentir dependiente o vulnerable. Cuando comenzaba a sentirse emocionalmente cercana a alguien, encontraba razones para crear distancia. Cuando un chico que le gustaba mostraba interés genuino, ella súbitamente decidía que no era adecuado para ella y terminaba la relación antes de que se profundizara. Cuando sus amigas intentaban organizar actividades que requerían más intimidad emocional, ella declinaba con excusas de estar demasiado ocupada. Esta defensa le daba una ilusión de control y protección. No puedo ser herida si no le doy a nadie el poder de herirme, razonaba su inconsciente. Pero el precio era una soledad profunda y una sensación creciente de alienación. Estaba rodeada de personas pero emocionalmente aislada, como vivir en una burbuja de cristal donde podía ver a otros pero no sentir su calor. Cracker. Capítulo 3. El sabotaje inconsciente del amor. Cuando el amor llega, la activación de viejos miedos. Fue en su último año de universidad cuando María conoció a Diego en una conferencia de psicología. Él estaba completando su maestría en trabajo social y presentaba un proyecto sobre intervención en trauma comunitario. María quedó impresionada por su presentación, pero más que eso, por algo intangible en su manera de ser. Una calidez genuina, una presencia atenta, una vulnerabilidad que no se disculpaba por existir. Comenzaron a conversar después de la conferencia. Diego le preguntó sobre su investigación, pero también le preguntó sobre ella. ¿Qué la había atraído a la psicología? ¿Qué le apasionaba? ¿Qué soñaba hacer con su vida? Y lo hacía con una curiosidad genuina que María raramente había experimentado. Él no estaba esperando su turno para hablar. Realmente estaba interesado en conocerla.
Intercambiaron contactos y comenzaron a escribirse. Diego compartía artículos que pensaba que le interesarían, pero también compartía cosas personales, historias de su infancia, reflexiones sobre sus propias luchas, vulnerabilidades y esperanzas. Y comenzó a preguntarle cosas a María que nadie más le había preguntado. ¿Qué te asusta? ¿Qué te hace sentir más viva? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Y por qué? María sentía una atracción intensa hacia Diego, pero también algo más inquietante: terror. Cada vez que él se acercaba emocionalmente, algo en su interior gritaba alarma. Era como si todas las defensas que había construido cuidadosamente durante décadas detectaran una amenaza existencial. Y aquí es donde entra en juego uno de los mecanismos psicológicos más crueles que experimentan las personas con heridas de apego. Cuando finalmente encuentran el amor seguro y consistente que siempre han anhelado, su sistema nervioso lo interpreta como peligroso, precisamente porque es desconocido. La profecía autocumplida. La primera vez que Diego le dijo, «Te amo», María experimentó una cascada de reacciones internas contradictorias. Una parte de ella sentía alegría y alivio, pero otra parte, más fuerte y más antigua, sentía pánico y desconfianza. Su diálogo interno era implacable. No me conoce realmente. Si supiera quién soy en realidad, no diría eso. Esto no va a durar. Eventualmente se va a cansar de mí. Está idealizándome. Cuando vea mis defectos, se va a decepcionar. No puedo confiar en esto. Es demasiado bueno para ser verdad. Estas no eran simplemente dudas ocasionales. Eran convicciones profundas que coloreaban cada interacción. Y lo más insidioso era que María comenzó, inconscientemente, a comportarse de maneras que confirmarían estas creencias. Cuando Diego planeaba citas especiales o gestos románticos, María encontraba defectos en ellos. Si la llevaba a un restaurante elegante, ella comentaba que prefería lugares más casuales. Si le regalaba flores, ella mencionaba que las flores cortadas eran tristes porque morían. No era que conscientemente quisiera ser desagradecida, era que su psique defensiva interpretaba cada gesto de amor como una amenaza potencial y necesitaba devaluarlo para mantener su sentido de control y protección. Los psicólogos llaman a esto profecía autocumplida. María creía que no era digna de amor, por lo que inconscientemente saboteaba las expresiones de amor que recibía, lo que generaba distancia y conflicto en la relación, lo que finalmente confirmaba su creencia original de que el amor no era confiable. Diego, bendecido con una resiliencia emocional producto de su propio apego seguro en la infancia, no se rindió fácilmente. Continuaba mostrando afecto consistente, continuaba siendo emocionalmente accesible, continuaba preguntando sobre los sentimientos de María incluso cuando ella los minimizaba. Pero con el tiempo, incluso Diego comenzó a sentirse desconcertado y agotado. «Siento que no importa lo que haga, nunca es suficiente», le confió a su terapeuta. «Es como si hubiera una parte de ella que está decidida a no dejarme entrar, a no creer que mi amor es real». El test constante. Demuéstrame que no me vas a abandonar. María desarrolló otro patrón inconsciente que es común en personas con apego inseguro.
constantemente ponía a prueba el amor de Diego de maneras que casi garantizaban que la relación se volviera difícil. Un viernes por la noche, Diego llegó media hora tarde a una cita porque el tráfico estaba imposible. Había enviado mensajes explicando la situación, disculpándose, manteniéndola informada. Pero cuando finalmente llegó, María estaba helada. «No importa», dijo con una voz tensa. «Ya me acostumbré a que las personas no cumplan sus promesas». Diego estaba confundido. «María, fue solo media hora y fue por el tráfico. Te mantuve informada todo el tiempo. ¿Por qué sientes que no cumplí mi promesa?» Pero para María, esta situación no era solo sobre media hora de retraso. Era una activación de todas sus viejas heridas. Cada vez que alguien llegaba tarde, no cumplía algo pequeño o cometía un error humano normal, María lo interpretaba a través de su viejo modelo interno. «Ves, no soy lo suficientemente importante, no soy prioritaria, eventualmente me va a abandonar como todos». Este tipo de reacciones desproporcionadas creaban un clima de tensión constante en la relación. Diego caminaba sobre cáscaras de huevo, nunca sabiendo qué cosa pequeña activaría una reacción grande. Y María, atrapada en su patrón, interpretaba la cautela de Diego como evidencia de que él ya no la amaba libremente, lo que confirmaba sus peores miedos. Los psicólogos llaman a esto protesta de apego. Comportamientos aparentemente autodestructivos que en realidad son intentos desesperados de obtener confirmación de que la persona es amada y no será abandonada. Es como si María estuviera constantemente preguntando, ¿todavía me amas? ¿Incluso si soy difícil? ¿Incluso si te rechazo? ¿Incluso si te lastimo? ¿Te vas a quedar? Pero irónicamente, mientras más hacía estas preguntas implícitas a través de su comportamiento, más presionaba a Diego y más difícil hacía que él permaneciera presente y amoroso. Capítulo 4. El diálogo interno despiadado. La voz del crítico interno. Había otra dimensión crucial en la incapacidad de María para sentirse amada: el implacable crítico interno que había desarrollado a lo largo de los años. Cada noche, acostada en la cama, María tenía conversaciones internas brutales consigo misma. Cuando Diego le decía que la amaba, su crítico interno respondía inmediatamente: «Es porque no te conoce realmente. Si supiera lo egoísta que eres en el fondo, lo insegura que eres, lo patética que es tu necesidad constante de validación, no diría eso». Cuando recibía un cumplido, su mente lo descartaba automáticamente o lo convertía en algo negativo. Si alguien le decía que era inteligente, ella pensaba, «Solo dicen eso porque no quieren herir mis sentimientos». O «Soy inteligente académicamente, pero emocionalmente soy un desastre». Este crítico interno no era simplemente una voz ocasional de duda. Era un sistema completo de autocrítica que filtraba cada experiencia. Los psicólogos lo llaman superyo punitivo, en términos psicoanalíticos, o esquemas negativos de autoevaluación, en términos cognitivos. Esencialmente, María había internalizado la negligencia emocional de su infancia y ahora se la infligía a sí misma. La ironía cruel era que este crítico interno había comenzado como un mecanismo de protección. Cuando María era niña y sus necesidades emocionales no eran satisfechas, su mente infantil enfrentaba dos posibles explicaciones:
mis padres no son capaces de darme lo que necesito, o yo no soy digna de recibir lo que necesito. Para un niño, la primera opción es psicológicamente intolerable porque implica que sus cuidadores, de los cuales depende para sobrevivir, son inadecuados. Es demasiado aterrador aceptar que las personas que deben protegerte no pueden hacerlo. Así que la mente del niño elige la segunda opción. Debe ser algo malo en mí. Esta conclusión, aunque devastadora para el autoestima, paradójicamente le da al niño una sensación de control. Si el problema soy yo, entonces tal vez puedo cambiar y finalmente obtener el amor que necesito. Pero lo que comienza como una estrategia de supervivencia se convierte en una prisión psicológica. María ahora tenía 30 años y su crítico interno seguía repitiendo las mismas lecciones de su infancia. No eres suficiente. Hay algo fundamentalmente defectuoso en ti. Si las personas te conocieran realmente, no te amarían. El rechazo del espejo positivo. Una tarde, María y Diego estaban en un café. Ella había mencionado casualmente que se sentía insegura sobre una presentación que tenía que dar en el trabajo. Diego, mirándola con genuina admiración, le dijo: María, eres una de las personas más articuladas y preparadas que conozco. Cada vez que te he visto presentar, has sido brillante. Vas a estar increíble. La respuesta de María fue inmediata y automática. No, no lo soy. Solo parezco confiada, pero por dentro estoy aterrada. Y la última presentación que hice no estuvo tan bien. Olvidé varios puntos importantes. Diego suspiró, no con frustración, sino con una tristeza genuina. ¿Sabes qué he notado? Cada vez que te digo algo positivo sobre ti, inmediatamente lo rechazas o lo invalidas. Es como si no pudieras simplemente recibir algo bueno. María se sintió expuesta y defensiva. No estoy rechazándolo, solo estoy siendo realista. No quiero tener un ego inflado. Pero Diego había tocado algo profundo y verdadero. María era literalmente incapaz de recibir retroalimentación positiva. Cuando alguien intentaba mostrarle un espejo que reflejaba sus cualidades positivas, ella inmediatamente distorsionaba la imagen o apartaba la mirada. Solo podía ver y confiar en el espejo del crítico interno que le mostraba sus defectos, reales o imaginados. Los psicólogos llaman a esto deflexión, la incapacidad de recibir contacto emocional positivo. Es como tener un escudo deflector que automáticamente rechaza cualquier cosa buena que intente entrar, mientras deja pasar libremente todo lo negativo. Esta deflexión no era consciente ni voluntaria. María no se despertaba cada mañana pensando: hoy voy a rechazar todos los cumplidos. Era un proceso automático, tan habitual que ella ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo. Para ella, estaba simplemente siendo realista o siendo humilde, sin reconocer que lo que en realidad estaba haciendo era perpetuar la misma falta de validación emocional que había experimentado en su infancia. Capítulo 5. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. El almacenamiento somático del trauma. Había algo más sucediendo en María que era aún más fundamental que sus pensamientos y creencias. Su cuerpo mismo había aprendido a no confiar en el amor. Los neurocientíficos que estudian el trauma han descubierto algo fascinante y perturbador.
Nuestras experiencias emocionales tempranas no solo se almacenan en nuestra memoria consciente o en nuestros patrones de pensamiento, se codifican en nuestro sistema nervioso, en nuestros músculos, en la manera en que respiramos, en cómo nuestro corazón responde a ciertos estímulos. Cuando Diego intentaba abrazarla en momentos de intimidad emocional, María notaba algo extraño en su cuerpo. Aunque su mente decía, esto es bueno, quiero esto, su cuerpo se tensaba, sus hombros se elevaban ligeramente, su respiración se volvía más superficial, sus músculos se contraían como preparándose para... ¿Para qué? No había peligro objetivo, pero su cuerpo respondía como si lo hubiera. Esto es lo que los expertos en trauma llaman memoria somática o corporal. El cuerpo de María había aprendido, a través de miles de interacciones en su infancia donde la intimidad emocional no era segura, a ponerse en guardia precisamente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Su sistema nervioso, sin consultar a su mente consciente, interpretaba la cercanía emocional como una señal de peligro inminente. El neurocientífico Stephen Porges desarrolló lo que llama la teoría polivagal, que explica cómo nuestro sistema nervioso autónomo tiene tres estados básicos. El estado de conexión social, donde podemos relajarnos y conectar con otros. El estado de movilización, lucha o huida. Y el estado de inmovilización, congelamiento o colapso. En las personas con apego seguro, el estado de conexión social es el estado por defecto. Cuando alguien se acerca con afecto genuino, su sistema nervioso interpreta esto como seguro y se relaja hacia la conexión. Pero en María, años de experiencias donde la vulnerabilidad emocional no era respondida adecuadamente, habían reprogramado su sistema nervioso. Su estado por defecto era uno de hipervigilancia sutil. Cuando Diego se acercaba emocionalmente, especialmente en 1970,